Buenas tardes, profe. Hola, Eileen. ¿Cómo anda? Bien, bien. Va, un poco engripada, la verdad. Casi todos estamos así, profe, así que... Pero voy a tener que empezar a tomar vitaminas o algo, porque ya van 3 semanas que estoy con este cuadro. Hay días que estoy peor, días mejor. Hola, Y profe. ahora le atacó mucho a los niños. Hay muchos niños Sí, que están así. sí, muchos niños. Y me hisopé ayer, a ver, ayer, antes de ayer me hisopé. Me dio negativo, pero porque ya eran muchos días, digo, bueno, por las dudas me voy a hisopar. No, me dio negativo, es una gripe. A ver. Hola, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? bien, profe, ¿usted? Bien, bien. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Vanessa? Hay poquitos hoy. Capaz que pensaban que no teníamos ningún encuentro. Como estaba programado el parcial hoy. Profe, tenga paciencia y creo que también hay partido hoy. Ah, yo iba a suspender la clase por el partido, pero digo, no, voy a orientar por el parcial, voy a hacer la orientación, si no me van a echar. Porque tenía ganas de ver el partido también. Lo pone bajito de fondo, profe, se va a ir enterando igual. Así. Bueno, arrancamos. ¿Alguna novedad, algo que quieran comentar? ¿Alguna situación en particular? Profe, lo que le quería preguntar para el Sí, parcial sí. sobre anticonceptivos, ¿en qué no tendríamos que fijar? Porque no tuvimos clase, ¿o sí? No, y no Respecto entra de en el eso. parcial. ¿No entran en el parcial? No. Ah, bueno. Pero, No, profe, contenido que no se vio no va a entrar en el parcial. Ese contenido lo vamos a abordar cuando veamos adolescencia, ¿sí? Principalmente para poder ver cómo es ventaja y desventaja de cada método y demás. Pero es importante que lo tengan ahora, porque cuando vayan a las prácticas en el puerperio es un tema a abordar, digamos. Si a ustedes les toca atender mujeres que cursan puerperio, de la internación, una de los temas de educación que se lleva adelante, digamos, es planificación familiar. Y dentro de planificación familiar abordamos anticoncepción. La idea es que la mujer que se va de alta va con ya decidida qué método anticonceptivo va a comenzar a utilizar, ¿sí? Así que ese material lo van a usar mucho en las prácticas,
Por eso tienen bastante material, bastante variado, ¿sí? Pero como es la idea, no entran en el examen, sí lo tienen a mano para cuando vayan a las prácticas y tengan que hablar del tema, digamos. ¿Sí? ¿Está? Sí, profe. Algunos me habían consultado por el tema de imprimir o no. Yo les sugerí no imprimir, ténganlo a mano, guarden en su computadora para cuando vayan a las prácticas. De todas maneras, durante la práctica, la plataforma ustedes la van a tener habilitada, digamos, abierta, con lo cual en cualquier momento pueden entrar y buscar material, información. Muy bien. Bueno, yo les quería comentar algunas cositas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vieron que se hicieron las elecciones. Nosotros, ¿cómo es? La lista en la que estábamos trabajando por un votito que quedó fuera del balotaje. Y ahora se viene el balotaje, ¿vieron? Hay 2 listas que están compitiendo. Han pedido autorización, han pedido permiso las listas para poder hablar con ustedes. Una de las listas donde está como candidata la decana, está a candidata, digamos, como decana, la licenciada Liliana Liberati, y ha pedido permiso para hablar con ustedes mañana. Así que bueno, por ahí a las 15 horas, cuando arranquemos, la vamos a hacer entrar para que hable con ustedes y ustedes le puedan preguntar lo que quieran, digamos, consultarle en relación a sus propuestas, ¿sí? Y el día viernes, uno de los candidatos a rector, digamos, vieron también a nivel rectorado, también van a balotaje. Y hay uno de los candidatos a rector, que es Ponce de León, que quiere hablar con ustedes. A mí me parece importante que ustedes puedan hablar y preguntarle cosas, porque conocen más la sede, conocen la carrera de enfermería, saben de las necesidades que tenemos, y esta es una oportunidad de manifestar lo que se está necesitando, digamos, y para que, a ver si lo ponen en agenda, digamos, ¿sí? Ya que se están candidateando, ver por un lado qué es lo que proponen, y por otro lado plantear lo que se necesita. Así que bueno, en las clases de mañana y de pasado mañana tendrían estas visitas, ¿sí? Mañana tienen clase con Cristian Insunza y el día viernes tienen clase con Julia Manabela. En ambos casos voy a entrar acompañando, digamos, para estar presente yo en lo que se vaya a decir. ¿Está? Bueno, ¿Les profe. parece? ¿No les parece? Sí, ahí podríamos plantearle lo del edificio y toda esa Sí. cuestión. También lo que se habló en el grupo de la violencia institucional, que no hay ningún protocolo, entre otras cosas. Exacto. Hay algo que está pasando en la fascia, que es que estamos perdiendo mucho recurso económico, porque ese recurso se lo está llevando a la parte de humanidades. Ustedes saben que en la universidad los recursos económicos se dividen por metros cuadrados que tengan las instalaciones edilicias de cada facultad. Y la Facultad de Humanidades tiene un gran edificio, tiene cada vez menos estudiantes. Nosotros le ganamos en el estudiantes, tenemos mucha más cantidad en la fascia de estudiantes que ellos, pero tenemos edificios chicos. Entonces perdemos en lo que es la distribución de presupuesto y la verdad que es un despropósito, digamos, siendo la facultad que tiene cada vez más demanda. Y dentro de esa facultad que tiene cada vez más demanda, la carrera que más demanda está, la que va aumentando en demanda es enfermería. Sí, así que un poco hablar de eso también con el que se candidatea a rector, digamos que es el que va a decidir a dónde va la plata, digamos, ¿no? Es algo que también podríamos meter como tema. Y bueno, el edificio, yo creo que la sede o arreglan el edificio o hacen un edificio nuevo, creo que es la necesidad, o nos ofrecen otro edificio en otro lado, la verdad. Esas son las situaciones. Porque el edificio actual se está cayendo de a poco. ¿Y a otra localidad cuál sería, profe? Posible por ahí.
de que... Por el edificio. No, Yo me dentro acuerdo que de hace la unos misma... años Mm. decía que podía ser en Allen, cuando se hizo esa huelga hace un montón, que podía ser en Allen en una escuela, en un secundario, que se podía No, prestar, no. me acuerdo. No, ¿No? la Pero sigue siendo idea, pesado. o sea, no vamos a ir por esa, digamos. No. Nosotros no vamos a ir a compartir escuela con un secundario donde la disponibilidad, el tiempo disponible del edificio va a ser poco. Además, la idea de tener instalaciones es poder tener otras capacidades de recursos ahí adentro. Las Sí, aulas las de posibilidades práctica. dependen de los movimientos políticos, creo, porque, qué sé yo soy de la idea que, bueno, si no, en Allen no ofrece un edificio como la gente, bueno, hay localidades que se mueren por tenerlo, Sí. como carrera y como universidad. O sea, hay muchas posibilidades, no es que estamos hablando de cuestiones imposibles. El tema está que, bueno, por supuesto depende de decisiones políticas, y bueno, y se pone en juego acá el Ministerio de Salud de la provincia, pero estando dentro de la misma provincia, digamos, nos podemos mover. Pero bueno, depende de la fuerza que tenga esta autoridad, digamos, que es el rectorado, y la importancia que le dé a la situación. Por eso, por ahí escuchar y ver, y bueno, y proponer, digamos. O nos crean el edificio, la construcción, o nos buscan dentro de Allen un edificio propio, que eso lo veo difícil, por lo que es Allen y las instalaciones, o se mueve de lugar, digamos. ¿No? Que nos hagan una como de la escuela de odontología. Vamos a pedir. Claro. Yo creo que a la escuela primaria le convendría un edificio nuevo, especialmente equipado para nosotros. Y No sí, estar reutilizando edificios viejos que otros lo descarten. claro. Acá exactamente. en Allen no hay gabinete de simulación, de prácticas, ¿no? ¿O sí? Y está el espacio creado, dentro de poquito se va a asignar una persona que va a ser el encargado de gabinete, pero las condiciones edilicias es el tema. Claro. Podemos tener el referente de gabinete, podemos tener algunos materiales, que son pocos los que hay, tienen que traer más, pero tienen que hacer algo fuerte con respecto a la cuestión edilicia. Y con lo que estaba diciendo usted, profe, que Estamos condicionados porque el año que vienen ¿cuánto es? Se me fue. Bueno, recibimos una evaluación externa. de la CONAU. De CONEA, se me había ido. Porque nosotros estamos apoyados por la CONEA como carrera, pero va a venir la evaluación externa y una parte, una condición de esta aprobación eran las cuestiones edilicias, además de otras cosas que tenemos que fortalecer que estamos en falta, digamos. ¿No? Sí. Así que bueno, por ahí bueno. Y con el crecimiento de demanda que está teniendo la carrera, creo que es de interés del rectorado proyectarla y mejorar las condiciones en las que está. Y algo de interés le debemos generar, porque es la primera vez que un rector se viene y se pone a hablar con nosotros, así que un candidato a rector, digamos. Así que le estamos generando un poquito de interés, ¿no? Además que están necesitando nuestros votos, porque como ustedes saben que estuvo muy peleada las elecciones, y bien hay una lista que hace punta, como es, quiero decir algo, pero no quiero decir, digamos, bueno, hay una lista que hace punta, como es, la segunda lista que quedó en segundo lugar no está necesitando. Y como es, y la que está haciendo punta no quiere que nos sumemos a ningún lado. Así que bueno, estas peleas se están dando. Así que bueno, por eso vamos a recibir visitas y todo el mundo está interesado qué pasa en la CDH, ¿no? Por lo general, algo de cosquillita le hicimos. Sí, por lo menos va, no sé qué, yo me encontré, por ejemplo, cuando entré con las listas de rectorado y no sabía quiénes eran, ninguna propuesta, digamos. Claro. Porque no se preocuparon por darse a conocer No. acá. No, ninguno de los tres, porque hay tres. Y hoy la que salió primera, bueno, sigue estando sola, y lo que se unen a trabajar son los dos que salieron segundos. Se unen van a hacer una gestión compartida, digamos. Y en esos segundos que se van a unir, hay uno de ellos que por primera vez abrió las puertas para que
enfermeros de la provincia de Río Negro, de las otras sedes de Viedma, de Bariloche, ¿sí? Estén en el consejo. Así que, como es, está enfermería metiéndose en distintos lugares y estamos llamando un poco la atención. Así que bueno, es importante participar. Y en esta oportunidad, bueno, vamos a escuchar a ver qué nos dice, ¿sí? Entonces mañana estaría Liberati a las 16 horas entraría, no, perdón, a las 15, y el día viernes a las 16 horas entraría Ponce de León, que es el candidato rector. Y bueno, en la medida que quieran entrar, los vamos a escuchar, a ver qué. Después el voto cada uno lo maneja, ¿sí? Bueno, estas serían las novedades de este lado. La otra novedad es el curso, ¿sí? El curso de primeros auxilios. Es el curso que ustedes, o sea, hubo un grupo que hizo el curso de RCP básico. Este es el curso de RCP básico como el anterior, digamos. RCP básico para adulto y pediátrico. Lo que tiene diferente este un poco es que aborda otros temas como son convulsiones, fracturas, caídas, no me acuerdo qué más, pero aborda otros temas que no estaban vistos en el anterior. Así que bueno, siguen abiertas las inscripciones, hasta aquí hay 48 que se inscribieron. Yo voy a esperar a mañana y mañana ya pasó la lista para que empiecen a habilitar en el aula. ¿Sí? Les muestro un poquito de qué se trata el espacio donde se va a hacer el curso. Profe, entonces yo hice el curso RCP pasado. Vos también hacer este, ¿no? Ya que se va a abordar ¿Sí? otros temas. Ay, no les quería Sí. pensar que Y yo, después como había hecho otro, no tiene que hacer. No pueden hacerlo. De hecho, es otra certificación, digamos. Esta certificación va a ser del Ministerio de Salud de la provincia de Río Negro. ¿Sí? Es otra certificación. Lo quería mostrar, el aula donde van a entrar, acá. Esta es la plataforma, Escuela Superior de Enfermería, Ministerio de Salud. ¿Sí? Aquí es donde van a hacer el curso. Cuando los habiliten, como es, ustedes van a poder acceder a esta página y hacer el curso. ¿Sí? ¿Estamos? La escuela lo que hace en la actualidad como institución es hacer varios cursos destinados a enfermeros, a la comunidad y demás. En este caso, este curso lo tiene armado la escuela, hace bastante que lo lleva adelante, y bueno, y tiene esta instancia que es una parte en la plataforma, que ustedes lo hacen en el horario que quieran, digamos, no es que tienen un encuentro así cara a cara. Y después sí está el presencial que se hace en la Escuela de Enfermería de Allen, y ahí van por grupo, ¿sí? Porque sería la parte práctica. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Así que voy a esperar, bueno, a mañana ya llamando la nómina de los que van a hacer este curso. ¿Sí, Vanessa? Profe, Sí. una consulta. Con respecto al Bien. parcial del 8, ¿hasta qué clase entraría? Entra trabajo de parto y entra todo por perio. No entra el neonato. ¿Se entiende? ¿Puede repetir, profe? Todo lo que es unidad 3, que es trabajo de parto, y todo lo que es puerperio. Lo Profe, que no ¿le puedo entra hacer es el una neonato, consulta claro eso, no entra el neonato. respecto al cuestionario de PETCO? Sí. ¿Sabe que había una pregunta que preguntaban los... Acciones de detención temprana en relación a mastitis. Las acciones de protección temprana en relación a mastitis. Yo en el Bien. material no lo pude encontrar a eso. Y así como protección temprana no lo van a encontrar. Detección. Lo que van a encontrar es como prevención, quizás, el término. Espero que estoy tratando de entrar a la plataforma. Lo van a encontrar como, ¿cómo es?
acciones de prevención, o evitar mastitis, acciones para evitar mastitis. Lo que se le está pidiendo ahí son, primero, acciones, ¿sí? Y cuando es de protección específica, eso significa evitar mastitis, en ese caso. ¿Se entiende? Evitar hemorragia. Acciones de protección específica para hemorragia es cómo evitamos hemorragia. ¿Se entiende el término? Protección específica es evitar. Entonces, en relación a mastitis, ¿sí? Acción de protección específica es fomentar la lactancia materna, ¿sí? Hacer masajes circulares en la mama, vaciar la glándula mamaria en caso de que el recién nacido no consuma toda la leche, ¿sí? Que no quede leche estancada, digamos, en los conductos galactófonos. Esas son acciones para evitar la mastitis. Utilizar una adecuada técnica para el amamantamiento, que el bebé se prenda adecuadamente al pecho, ¿no? ¿Se entiende? Sí, profe, ahora sí lo entiendo. Son En acciones realidad, que eviten la mastitis. claro, es lo que en el material sale como las acciones de enfermería, que... Ah, bien. Ahora sí, yo en realidad lo tomé por ese lado, pero después digo, ¿estaré bien o estoy equivocada? Igual Claro. me pasó lo mismo con las acciones de protección específica de trombosis puerperal. Bien. ¿Cómo evitar trombosis puerperal? Sería el planteo ahí. Y lo que tienen que hacer es fomentar la deambulación temprana, ¿no? ¿Se entiende? Realizar ejercicios pasivos en cama en caso de que no se pueda levantar, ¿sí? ¿Se entiende? Si hay factores de riesgo, utilizar vendas elásticas. Evitar el uso de ropa interior que sea compresiva, que dificulte la circulación, ¿no? Profe, Esas serían como acciones de protección específica, o sea, cómo evitar la situación. Sí. a mí me pasó de que vi en el cuestionario dos preguntas, yo para mí eran las mismas, ¿no? A ver, Que que yo hablaban también las leí, a ver. sobre alteraciones en la necesidad de comunicarse. Ah. Sí, estaba repetida esa. Se repetía. La hablaba en otro concepto, pero básicamente preguntaba lo mismo. Claro, No sé si giraba era yo alrededor de lo mismo. ¿Qué decía la pregunta? Preguntaba sexualidad, sí. Claro, Y en la exacto. otra no. Las necesidades de comunicación de la necesidad en sexualidad, digamos. Eso, preguntaba en las dos lo mismo igual. Ah, ¿qué ocurría? Claro. Bien. Bueno, puede ser que se haya repetido la pregunta. Puede pasar. Profe, y otra pregunta, ¿la técnica de los loquios? Lo que viene con respecto al cuestionario, que, bueno, en el trabajo de parto, los resultados son muy buenos, digamos. Hicieron todo lo que, una sola está en el nivel de desaprobado, digamos, pero porque no repitió el cuestionario. Después el resto, si no lo aprobó en la primera instancia, lo aprobó en la segunda. ¿Sí? O sea que bien. Sí, ¿qué me preguntaba? La técnica de los loquios. Ah, técnica para controlar los loquios. Creo que lo charlamos en clase eso, ¿no? Y en la bibliografía está en un cuadrito explicada la técnica, pero así en resumen, digamos. La técnica de control de loquios es la misma, hacemos simultáneamente control de loquios y control de altura uterina, o sea, control de la involución del útero. Lo hacemos en la misma técnica, digamos. Que la mujer la tenemos en decúbito dorsal, ¿sí? Con las piernas flexionadas, con los tobillos unidos y las rodillas separadas, que por supuesto, bueno, me falta siempre, yo digo, recuerden siempre, decirle a la persona que vamos a realizar, preparar el equipo, ¿no? Todo lo previo. Yo voy concreto a la situación. Pedir autorización a la persona, por supuesto. Bueno, entonces, con la mano enguantada, nosotros vamos a colocar una chata en la zona glútea y vamos a descubrir el periné, ¿sí? La mujer va a estar con ropa interior y con apósitos, ¿sí? O a veces solamente con apósitos, depende.
retiramos la ropa interior y retiramos el apósito. Lo que vamos a ver en el apósito son los loquios, ¿sí? Si es el primer control que vamos a realizar, lo que vamos a ver es un abundante sangrado y la presencia de pequeños coágulos. Eso es lo normal a encontrar. Y los loquios van a ser rojos, rubros, ¿sí? Esa es la característica que vamos a encontrar. Con la otra mano, ¿sí? Nosotros lo que vamos a hacer es, con la mano enguantada, palpar el fondo uterino. Lo vamos a encontrar en el punto medio entre el ombligo y la sínfisis del pubis. Allí vamos a encontrar el útero. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Como una pelotita bien dura. Bien dura va a estar, ¿sí? Pequeña, dura. Localizada en la parte media. Quizás levemente lateralizado hacia la derecha, por el sigmoide, ¿no? Esa es la condición normal. Eso se llama signo de seguridad epinar. ¿Sí? Profe, le hago una consulta antes que siga. En el caso que había que resolver con el PAE, decía que tenía lateralizado hacia el lado izquierdo. ¿Ahí sería una normalidad? ¿Hacia el lado izquierdo decía? No, derecho. Sí. Derecho, decía. Derecho. Ah, entonces, Sí. bueno. Sí, sí. Hacia el lado derecho, que es algo normal, digamos, que esa situación. Bueno, entonces, el informe que yo hago ahí cuando evalúo el útero es que signo de seguridad epinar presente. O digo útero infraumbilical y veo cuántos dedos está infraumbilical, 3, 4 dedos infraumbilical. Duro, leñoso, así lo describo en mi informe. Si está en esa condición, ¿se entiende? Ahora, yo palpo el útero y lo veo que está un poco relajado, está blando, está elevado, ¿sí? ¿Cómo es? Hago maniobras para estimular la contracción. Y esto es masajes circulares en el fondo del útero. Con esa maniobra el útero tiende a contraerse, ¿sí? Nos puede pasar que se contraiga ante el estímulo y rápidamente se tiende a relajar. Eso puede pasar. Lo intentamos nuevamente el masaje. Si pasa lo mismo, se contrae y se vuelve a relajar, lo que pongo es un peso sobre el fondo uterino. Lo que se suele utilizar es una bolsa de arena de 1 kilo, ¿sí? Que se deja colocado sobre el fondo del útero para mantenerlo contraído. Me olvidé algo. Antes de realizar todas estas maniobras, le voy a pedir a la mujer que orine, porque la presencia de la vejiga llena puede provocar que el útero tienda a relajarse, ¿sí? Entonces lo que voy a fomentar antes de hacer esto es que la mujer orine, ¿sí? Porque si no, cuando hago los masajes, la mujer va a sentir dolor, porque va a estar con la vejiga llena. Recuerde que hay hiposensibilidad vesical, con lo cual puede pasar esto, la mujer no tiene deseos de orinar, ¿sí? Así que, bueno, me aseguro que orine, vacíe la vejiga y hago esta maniobra. Y en cuanto a los loquios, la descripción es loquios rojos, rubros, con presencia o no de coágulos pequeños o grandes coágulos, ¿sí? Esto puede pasar, digamos. Si hay grandes coágulos y el útero tiende a relajarse, estamos ante un problemita, que sería el riesgo de hemorragia, ¿sí? Vamos a tener un problema de enfermería que es riesgo de hemorragia. Profe, ¿y cuál es el argumento fisiológico de que no se contraiga? O sea, no, naturalmente debería hacerlo. Naturalmente debería contraerse. Causas, factores de riesgo para subinvolución uterina. Como es una mujer que multípara. Multípara o gran multípara es un factor de riesgo que yo tengo que estar atenta, que en el puerperio puedo tener riesgo de sangrado, ¿sí? Porque, como habíamos dicho en algún momento, es como un elástico el útero, ¿no? De tanto estirarse, como un elástico vencido, no logra tener fuerza de contracción. Si es una mujer con efecto macrosómico, de 4 a más kilos, ¿sí? Y la estoy en el puerperio, voy a tener riesgo de sangrado. Si es una mujer con un embarazo múltiple, o una mujer con un polidramnios, o sea,
todas son causas de que ese útero haya estado hiperextendido durante el embarazo. Entonces, en este momento vamos a tener dificultad para que se mantenga contraído. Otras causas, vejiga llena, ¿sí? Otra causa es la retención de restos placentarios, ¿sí? Si nosotros tenemos un útero que a pesar de los masajes, a pesar de colocar peso, sigue sangrando mucho, hay que sospechar que puede haber restos de placenta. ¿Se acuerdan cuando ocurre el trabajo de parto? En el alumbramiento se desprende la placenta. Y una actividad muy importante es valorar la placenta. Ver que estén todos los cotiledones presentes, ¿sí? Que no exista una zona de desgarro, porque si existe una zona de desgarro que falta una parte, significa que quedó adherido dentro del útero, ¿sí? Si ocurre eso, digamos, si el sangrado es intenso, esa mujer va a requerir volver al quirófano para que se le haga lo que se llama el curetaje, el raspado, el legrado de la cavidad uterina. Se raspa la cavidad uterina para desprender lo que haya quedado adherido a la placenta. ¿Se entiende? Sí, Sí, profe. profesora, sí, entiendo. Bien, esas son las causas de su involución del útero. Profe, ¿y la involución uterina se controlaba a la misma hora que los loquios, verdad? Sí, cuando es la primera hora puerperio se recomienda cada 15 minutos. La mujer la vamos a tener quizás en la cama haciendo COPAP, que ya deben haber visto esto con el neonato COPAP. ¿Sí? ¿Lo vieron? Sí, profe. Bien. Así que bueno, hacemos allí las maniobras, la valoración. Después de la primera hora, cada media hora, recuerden que el principal problema que vamos a tener en el puerperio inmediato es el riesgo de hemorragia. Me sale riesgo de sangrado porque hasta el año pasado Nanda lo nombraba así esto, y ahora es riesgo de hemorragia. Profe, ¿y no tiene el PDF del NANDA de ahora? Sí. Porque eso les preguntaba yo porque veía que estaban discutiendo sobre un diagnóstico. Sí, yo por ejemplo tengo 2018-2020, no tengo el Claro. último. Y también, acá y tengo el tuve de un riesgo de problema. hemorragia, ¿no? Y dentro del riesgo de hemorragia, está la complicación postparto, ¿ven? Ah, Y claro, yo por ejemplo, en mi yo trabajo, tengo que esperar la complicación postparto ante esos problemas que les mencioné hoy. ¿Cuál era el diagnóstico, la etiqueta que ustedes estaban tratando de ver? Retención urinaria, profe. Bien. ¿Está más arriba, más abajo? Clase 1, clase 2, clase 1. Bueno, se me fue la retención. Se me fue. ¿En De qué la dominio página está? 246 ¿Ahora en el en dominio? adelante, por ¿Eh? De la página 246 en adelante, creo que es la 250 o no recuerdo Ajá. bien. 250 decís. Sí, es dominio 3. Ah, eso quería ver. No, dominio 3. Función urinaria. Retención urinaria, 255. Bien. Pásate algo. Bueno, no lo encuentro. Paciencia, muchacho. Ya llego. Bueno, vamos a tomar rápido. Bien, acá está. Retención urinaria.
Con respecto a esto, acá tienen como población de riesgo mujeres puerperales. Hola. Yo estaba acá, cuando le plantearon esta etiqueta, estaba en la duda, digamos, porque más que nada lo que tiene la mujer es hiposensibilidad vesical, ¿sí? Pero bueno, está esto del músculo de la vejiga debilitado, que puede ser, digamos, vieron que está edematizada, lesionada en la pared de la vejiga, entonces este factor relacionado se puede agregar, digamos, ¿sí? ¿Estamos? Claro, profe. Sí, profe. En el NAN anterior aparece a desarrollar directamente, no aparecía ningún factor relacionado. Claro. Claro, a mí me Pero pasó lo bien la mismo, ¿no? definición, es vaciamiento incompleto de la vejiga, que es eso real, ocurre en el porperio. Recuerden que la mujer está con bastante producción de orina. Y la mujer puede tener más de 500 mililitros retenidos en la vejiga y no se da cuenta. Y también pasa de que cuando orina menos cantidad. Nosotros tenemos, si percibimos que tiene un chorro muy corto, es muy poca la cantidad de orina que está saliendo, conviene en alguna de las micciones ver cuánto está eliminando. Si elimina menos de 300 mililitros en la micción, tenemos que parar la oreja, porque lo que está ocurriendo es esto, vaciamiento incompleto de la vejiga. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Ahora, en este caso, en el caso en el que estábamos, más que esto, que este problema, la mujer lo que tiene es riesgo de sangrado, riesgo de hemorragia, perdón, como problema. ¿Por qué? Porque vacía incompleto, o sea, porque tiene vejiga llena. ¿Sí? O sea, tiene presencia de globo vesical, que es una complicación del porperio. Pueden poner esta etiqueta, pero no se pueden olvidar de poner la otra etiqueta. Riesgo de sangrado, perdón, riesgo de hemorragia. Claro, profe, yo por ejemplo puse el riesgo de sangrado como prioridad 2 porque me pareció que primero debería corregirse lo de la vejiga llena. Claro, sí es la única causa, digamos, porque en el riesgo de sangrado, como tenés complicación porperal, no solo el globo vesical, como es, ¿cuánto es? La presencia de globo vesical provoca la subinvolución. Hay otras causas de subinvolución uterina, como es, ya les dije, multiparidad, ¿sí? Cuando es trabajo de parto prolongado, que no lo mencioné recién, hiperextensión del útero durante el embarazo. Todas esas son causas que pueden llevar a una o a una subinvolución uterina y ser causa de sangrado. Por eso no solo es vejiga llena. Y sí tienen que poner como prioridad 1, porperio normal, prioridad 1, riesgo de sangrado, riesgo de hemorragia, perdón. Porque ya les digo, a lo que más atento vamos a estar, desde los controles de signos vitales hasta ver cómo está el útero y ver los loquios. Profe, Sí. yo me quería sacar una duda. El globo vesical. Pero primero, ¿se aclaró esa duda, digamos? Sí, yo Lo en que mi acabo de parte plantear. pregunté porque yo me pasó como mi compañera y lo hice con el lambda viejo, así que no habían factores relacionados. Lo puse tal cual estaba porque la vez pasada en el PAE anterior también me había equivocado en eso. Nuestro grupo no había puesto mal esa parte, entonces ahora puse ese diagnóstico retención urinaria porque pensé como mi compañera, que si se Que solucionaba no esa está situación. mal, yo no le digo que está mal eso, está bien. Es un problema que está presente en el caso. ¿Sí? Bien. Igual había puesto el riesgo de sangrado, pero no lo puse como prioridad. O sea, creí que si
solucionaba Yo lo por qué, otro, pero quizás. se entiende el argumento, digamos, porque el Sí, hecho sí, de se que entiende, tenga se la entiende. vejiga llena no es la única causa que Ujú. lleva a que el útero esté relajado. Sí, sí, se entiende. Capaz que hacen que la mujer orine, vacía la vejiga, toda la historia, pero la mujer sigue con su útero subinvolucionando, o sea, blando, está alto y blando, y capaz que la causa es otra. Es uno de los factores nomás. Claro, este es un factor. Claro, poniéndolo como prioridad al riesgo de sangrado, uno ya iría a los factores de riesgo, a Y ya todos. todo lo demás, digamos. ¿Sí? Claro. Claro, porque también hay que entender que la mujer era una multípara, porque era su tercer embarazo. Claro, en este caso era multípara. Profe, siento que lo hice mal el PAE. No, pero esto es para, mire, ojalá entre los colegas nos sentáramos a hablar de esto y intercambiar cosas. Es bueno para crecer. Yo lo pregunté en el grupo porque le Yo había lo que centro consultado a más en usted como... el PAE está aprobado si hacen buen análisis e interpretación. Sí, yo lo consulté con mis compañeros porque me pareció que estaba interesante que pudiéramos discutirlo entre todos. Sí, sí, Pero no, está bueno. Está bueno, está bueno. Y ya les digo, el PAE se aprueba si llegan a hacer buen análisis e interpretación. Porque en los diagnósticos, bueno, tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir ensayando, ustedes tienen que poder ver la mujer, ¿no? La persona, la situación, el contexto y demás. Pero si logran hacer buenos análisis e interpretación, no están lejos de los diagnósticos. ¿Sí? Profe, otra duda que a mí, por ejemplo, me surgió en las indicaciones, porque ya habían pasado 8 horas, yo elegí la necesidad de eliminar y puse el diagnóstico de retención. En las indicaciones, ya una vez pasado 8 horas, habíamos dicho del sondeo vesical intermitente, antes verificando que los colegas hayan realizado acciones para favorecer la micción. ¿Así estaría bien? Y yo arrancaría incentivando que orine. Desde ahí Claro, arrancaría. una de las acciones que Y puse, por utilizar ejemplo, medios físicos para que orine. claro, yo como Por acción antes ejemplo, del abrir sondeo, la canilla y que escuche el Exacto, ruido. eso es ejemplo. Eso sería medio físico. claro, y acompañarla al baño, por Acompañarla al ejemplo. baño, ¿sí? Mojar el periné con agua tibia. Profe, Sí, proporcionar la intimidad, porque a veces la mujer no va al baño porque o el ambiente está lleno de gente o porque no tiene con quién dejar que le observe al recién nacido. Entonces, bueno, favorecer de que la mujer pueda ir tranquila al baño, ¿no? Claro, y porque en el caso habla de que la mujer estuvo, desde que salió del trabajo de parto, estuvo recostada, o sea, no hubo movimiento, no se No se levantó, levantó, claro. tenía sed también, o sea, Sí, sí, sí. como que muchas cosas no se trabajaron hasta que llegó a ese punto. Claro, hasta que llegaron ustedes y hay que trabajar, digamos. Claro. Hay que levantarla, hay que favorecer que vaya al baño, hay que higienizarla, ¿no? Claro, por ejemplo, nosotros llegamos después de 8 horas y no se realizaron ninguna acción, por ejemplo, nosotros podemos... Ahí no, bueno, no se levantó, ahí clarito dice que no se levantó desde la sala de parto. Lo que no sabemos, yo supongo a esta altura, de que ya le han controlado anteriormente la altura uterina y los loquios, ¿no? Pero y los loquios eran rojos, abundante cantidad de rojos, y habían coágulos pequeños, creo que decía, ¿no? Estábamos en esa situación. O sea, no estaba con una hemorragia ahí, pero se podía desatar si no hay intervención, digamos. ¿Cuál es la intervención? Que camine, que elimine orina, que prenda al bebé al pecho, es muy importante. Incentivar que amamante al niño, porque ustedes saben que eso es una estimulación importante para que se produzca una oxitocina que va a actuar sobre los conductos galactóforos, sobre los alvéolos de la glándula mamaria para que se contraigan y eyecten la leche, pero también va a actuar sobre el útero para que se contraiga, que es la oxitocina. Entonces, todas estas son maniobras para que el útero esté contraído, ¿no? Profe, ¿le puedo encargar que si puede subir el PDF
del nuevo Hernanda. Sí, no, pero me lo dieron ustedes, ¿eh? No sé, está en el grupo. Lo compartieron, Cari, el otro grupo. ¿Eh? Ah, pero yo no estoy en el otro grupo. Ahora ¿Lo se los puedes paso, subir o no hay mandármelo? problema, Te lo pero encargo. me lo pasaron ustedes. Yo Tiene le hago una muchos problemas de consulta. traducción este Nanda, ¿eh? Muchos problemas. Cuesta a veces verlo. Profe, Sí. el globo vesical es lo mismo que decir distensión vesical, algo así. O sea, el globo vesical es la distensión de la vejiga, ¿sí? Profe, y ahí donde dice definir característica, dice ausencia de gasto urinario. ¿Definir Acá, qué? acá en definir características dice ausencia de gasto urinario. Acá en la pantalla. ¿Acá? No, ahí, ¿viste? Ausencia de gasto urinario. ¿Esto decía en No, la definición? en características. Ah, en característica. Ausencia de gasto urinario, o sea, no hay orina. Ah, entonces yo puse retención urinaria relacionado con ausencia de gasto urinario. Sí. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, sí. Buenísimo. Porque sería el único dato que tenés, porque lo demás... Sí. Ah, y distensión de la vejiga. No sé si el caso dice que hay globo vesical. Yo puse como la manifestación que cuando palpás estaba llena. Pero acá lo pone como característica definitoria. ¿Ven? Y Sí. el relacionado con, ¿cuánto es? Debilidad del músculo de la vejiga sería, y que es una población de riesgo, o sea, mujer puérpera. ¿Se entiende cómo quedó el diagnóstico? Retención urinaria, Sí. relacionado con músculo de la vejiga debilitado, ¿sí? Mujer puérpera y manifestado por ausencia del gasto urinario. Así quedaría ese diagnóstico. Y en el caso del riesgo de hemorragia, es riesgo de hemorragia relacionado con complicación posparto. Profe, una pregunta. Sí. Si en el manifestado por del diagnóstico me queda distensión vesical, ¿está mal? Distensión vesical, ¿en qué? ¿Relacionado con o manifestado por? En el manifestado por. Y distensión vesical. Lo que no me acuerdo, por eso pregunté si en el caso decía que había globo vesical o distensión vesical, no me acuerdo el caso. Díganme si en el caso decía eso. Decía vejiga llena, profe. Ah, bueno, entonces sí, distensión vesical, está bien. Se palpa vejiga llena. Bien, bien, bien. Entonces sí iría. Nos acercamos bien al diagnóstico. Sí, sí. Entonces, retención urinaria relacionado con músculo de la vejiga debilitado, mujer puérpera, manifestado por ausencia del gasto urinario, distensión de la vejiga. Así quedaría. Bien. Bueno, ¿alguna duda ahí? Profe, sí, otra consulta con el cuestionario. A mí no me fue muy bien, creo. Soy muy lenta para escribir, la verdad. Y en las desarrollar me costaron. ¿Cómo es tu apellido? Vera. Vera. Y yo quería saber si nos va mal, ¿cuál es qué hacemos ahí? ¿En dónde? No. ¿En el cuestionario? En el cuestionario, sí.
ya queda mal. Pero es una de las actividades que pueden desaprobar, digamos, o sea, no es No hay obligatorio mucho, el bien, aprobado. ok. No sé. Ok, ok. Miren, la intención de darles tarea es orientarlos a que lean, a estudiar. No, es la única intención que tiene darles tarea, porque si no no daría ninguna tarea, la verdad. Porque ustedes están con clase miércoles, jueves y viernes, que es como si estuviéramos presencial. Pero la intención de darles tareas es orientarlos a que lean. ¿Por dónde iría la cosa? Ok. ¿Se Claro, entiende? como una guía de estudios, ¿no? Son guías de estudio. Sí. De hecho, ustedes van a ver que los parciales se relacionan mucho con las tareas esas. Pero era una hora, profe, casi me vuelvo loca. A mí me pasó lo mismo. Yo entré confiada a responder cuando veo que me estaba quedando sin tiempo, empecé a responder a las corridas. Creo que me Sí, fue bien, porque la múltiple choice creo que unos par desaprobé nomás, pero espero que me haya ido bien, pero yo ya re confiada, despacito, respondiendo, de repente mira, mierda, qué poco tiempo. ¿Ustedes están pudiendo ver el cuestionario ahora, las preguntas otra vez, todo? Yo sí. Sí, las revisiones. Bien, Sí. para guiarse, para estudiar, digamos. Para Yo agarrar me algo tengo que que fijar respondía ahora. y comparar lo que respondieron y con la bibliografía en la mano. ¿Corregimos las abiertas del cuestionario? No les va a permitir, pero sí, como es... que lo hagamos acá, decís vos. No, acá digo yo. Sí. Bien. Profe, una consulta con respecto a los cuestionarios. Yo por una cuestión de tiempos míos, no pude entrar a hacer ninguno de los dos cuestionarios, porque estaba dedicado a las otras tareas y, bueno, a leer el material igual. Pero se puede igual entrar después para poder resolverlo, ¿no? Como Es lo ayuda. que quiero saber si están pudiendo verlo. Es lo que quería saber, digamos. Intentar verlo y ver si lo ves, porque la intención es que lo vean para estudiar. Bueno, agarro cualquiera. Agarro un cualquiera. Profe, yo no lo hice y no me deja verlo. Bueno, acá está el cuestionario de Porperio, ¿no? Sí, profe. Bien. ¿Qué puedo hacer? Profe, no deja verlo. No están viendo. Espera. No, quienes no pudimos hacer el cuestionario, No deja verlo. ver las preguntas. A ver, ¿cómo resuelvo eso? Bueno, amplió la fecha para que puedan abrirlo, ¿sí? No con intención de que lo completen, sino con intención de que ¿cómo es? Puedan acceder a las preguntas. Bueno, ¿qué puedo hacer si la persona refiere intenso dolor en el periné durante el puerperio? ¿Cómo se realiza ese procedimiento? ¿Qué puedo hacer? Colocar frío. Muy bien. Tratamiento frío-calor. Tratamiento de frío, porque acá es dolor concretamente, ¿sí? Recuerden que el frío es el que actúa principalmente para el dolor. Sí, el calor era para la cicatrización, ¿verdad? Exacto, favorecer la cicatrización, reabsorber edema, ¿sí? Pero para evitar un hematoma grande o para el dolor, el tratamiento con frío. Bueno, y el tratamiento con frío, había una técnica allí en el material que decía que colocar hielo, protegido, ¿no?, sobre el periné durante 30 minutos, no más de ese tiempo, porque pasado ese tiempo interfiere en la circulación y puede alterar el proceso de cicatrización, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, descansar 30 a 60 minutos y volver a colocar frío. Esa es la técnica. ¿Estamos? ¿Por ahí andaban? Sí, profe. Bueno, mencioné dos acciones de detección temprana para mastitis. Esto es detección temprana. Y acá, ¿ustedes están viendo la pantalla? Sí. Miren, díganme cuál es el error que tiene acá. Hinchazón, irritabilidad, pezones agrietados. ¿Cuál es el error?
Que esas serían las Los signos y síntomas. Los síntomas. Son signos o síntomas. ¿Y qué le estoy pidiendo? Detección temprana. Acciones de detección temprana. Acciones. La palabra clave es acciones. Y cuando hablamos acciones de detección temprana, de tratamiento oportuno, de limitación de la incapacidad, de protección específica, cualquier tipo de esa, cuando hablamos de esas acciones, son acciones del equipo de salud. Entonces, cuando respondan a este tipo de preguntas, siempre tengan en cuenta que lo que tienen que escribir allí son acciones del equipo de salud. No es acciones de la usuaria, es acciones del equipo de salud. Entonces, si digo, mencione 2 acciones de detección temprana en relación a mastitis, ¿cuáles serían? Acciones para darse cuenta que tiene mastitis. No es para evitar mastitis, para darse cuenta que tiene mastitis. ¿Cuál sería la acción? Inspección de los pechos. Inspeccionar, sobre todo. muy bien, inspeccionar las mamas. Inspeccionar enseguida. En búsqueda de coloración, Fisuras aumento o de la coloración, o ¿sí? Inflamación. Palpar las mamas en búsqueda de dolor. ¿No? ¿Se entiende? Hola. Sí, profe. Sí, profe. O sea, lo primero que tiene que plantear es una acción que haría alguien del equipo de salud. Y que, bueno, ¿cuál sería la acción, no? De ahí que esta pregunta, por ejemplo, si ponen esto, son signos y síntomas, no me están respondiendo a la consigna. Muy bien. Mencione las acciones que llevaría adelante si la mujer que cursa puerperio presenta estreñimiento. Muy bien. Las acciones que llevaría adelante es, ¿cuánto es? Educar sobre la importancia de la ingesta de líquidos. ¿No? Es lo que haría el equipo de salud. Informar a la persona sobre los alimentos ricos en fibra y la importancia de su consumo. Controlar los alimentos que ingiere la persona. ¿Se entiende? Las acciones. También puede ser que se le recomiende que camine a la persona. Sí, muy bien. Deambulación temprana, ejercicios que fomenten que pongan en movimiento los músculos abdominales, van a favorecer esto, porque recuerden que para el acto defecatorio son muy importantes los músculos del periné, como los músculos abdominales, que al contraerse generan una presión que favorece la eliminación de las heces. Entonces, como la pared muscular de la puérpera van a estar debilitados, elongados y demás, importante que empiece a hacer ejercicios que pongan en juego los músculos de la pared abdominal, para ir fortaleciéndolos. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. O sea, básicamente tenemos que enfocarnos en decir qué acciones como enfermeros llevamos a cabo. Y Ante lo una tenemos que mujer que formular tiene de esa forma. estreñimiento. Muy bien. Lo tenemos que formular de esa forma. Educar, informar y así. Exacto. Estaría bien. Exacto. Porque acá si me ponen ingerir líquido, no estaría bien porque no es que la enfermera va a ingerir líquido. ¿Se entiende? Es la acción que hace el equipo de salud hacia la usuaria para resolver este problema. Claro, ahí, sí. Claro, ahí tenemos que decir, se le recomendará, se le aconsejará, Educar, informar. Claro. Recuerden que la mujer, en el puerperio es una situación fisiológica y la mujer es independiente para satisfacer la mayoría de sus necesidades humanas básicas. Mucho de nuestro accionar pasa por enseñar, por educar, por informar, depende de lo que se pretenda lograr, que no es lo mismo. Así que hay mucho de esa actividad. Controlar. Bueno,
menciones las acciones de protección específica para trombosis puerperal. Bien, mantener el peso adecuado. Mal momento para insistir con que baje de peso, porque estamos, recuerden, en un puerperio. Y la trombosis, el riesgo de trombosis ocurre en las primeras horas del puerperio. Entonces, si esperamos que la mujer baje de peso, va a ser muy a largo plazo, eso no es inmediato. O sea, no sería una acción eficiente. ¿Se entiende? Sí. Yo pondría acá, durante el control prenatal, fomentar en las embarazadas un aumento de peso adecuado para la situación de embarazo o lograr que mantenga, pero ya les dije cuando hablamos de embarazo que no era momento de dieta, ¿no? Los momentos para insistir en bajar de peso durante el embarazo, ¿sí? Así que bueno, realizar caminatas diarias. Bueno, incentivar a la mujer a que se levante de la cama y deambule por la habitación. Estamos con una puerperia inmediata. Se tiene que poder ubicar en el papel, digamos. Estamos hablando de puerperio y estamos en la internación. ¿Está? Utilizar media de compresión terapéutica en caso de varices. Esa está bien, muy bien. Muy bien. Y no es utilizar medias, sino colocar a la usuaria medias de compresión terapéutica. O vendas elásticas, como le llamamos. Siempre ubíquense. ¿A quién estamos atendiendo? El ámbito donde estamos. Estamos dentro del hospital, con una puérpera, que sabemos que la tenemos hospitalizada 48 horas como máximo. Entonces las acciones tienen que acomodarse a eso, digamos. ¿Está? Entonces ahí donde decía realizar caminatas, pondríamos fomentar la deambulación temprana. Fomentar la deambulación temprana en la habitación. Bien, perfecto. Fomentar la realización de ejercicios de extensión y flexión de las piernas. Buenísimo. Fomentar ejercicio de aducción, abducción de miembros inferiores. Bueno, ustedes ya saben distintos movimientos que podemos hacer con los miembros inferiores. Bueno, acá vienen definiciones. ¿Dónde está acá? Defina sensación de melancolía con respecto a depresión puerperal. Ustedes vieron en la bibliografía que hay distintos tipos de depresiones puerperales, unas más leves, otras más graves. Y acá concretamente sobre la sensación de melancolía, que es un nivel leve de lo que conocemos como depresión puerperal. ¿Sí? ¿Qué ocurre con la necesidad de comunicación, sexualidad en el puerperio? Esta importantísima porque habla de las necesidades. Y acá lo que se espera es que expresen qué ocurre. ¿Hay sequedad de la vagina? No. Ah, sí, perdón, sequedad de la vagina. Es cierto que los niveles de estrógeno están bajos. Bien, los niveles de estrógeno están bajos y hay sequedad vaginal. Perfecto. La mujer presenta dolor debido al traumatismo en el periné. Dolor en el periné, dolor en el periné. Bueno, acá tenemos laceración de las paredes de la vagina, el cuello uterino permanece abierto, ¿sí? Hasta la tercera semana que cierra, ¿sí? Tenemos el útero que involuciona, ¿sí? Y en esa involución va perdiendo tamaño y peso, ¿no? Llegando a la, ¿cuánto es? A la primera semana a disminuir a 500 gramos de peso,
eso en la primera semana, en la segunda semana 300 gramos, ¿sí? Hasta que se transforma en un órgano de la cavidad pélvica, ¿no? Bueno, subinvolución del útero. ¿Qué más le ocurre? Bueno, lóqueos lo pueden poner acá o en eliminar, depende, pueden ponerlo acá, la presencia de ¿Entuertos, lóqueo. profe? ¿Eh? ¿Entuertos también? Entuertos, porque es la contracción del útero, ¿sí? Tienen que hablar de las mamas están productivas, producen calostro, ¿sí? Las mamas aumentan de peso, ¿sí? Se ponen más tensas. También la percepción de los, o sea, de los latidos dolorosos de las mamas. Percepción dolorosa al nivel de las mamas. Profe, ahí desarrollamos todo, entonces, digamos, la que No mamá... lo que ocurre. No, es solo nombrar. Nombrar nomás. Acá no tienen que explicar por qué ocurre. Todo lo que ocurre, entonces. Claro. Acá, por ejemplo, es sequedad vaginal, nada más. ¿Sí? Sí. Dolor en periné. Útero que disminuye de tamaño. Lóqueo. Mamas tensas. Producción de calostro. ¿Se entiende? Sí. Una lista de lo que ocurre. Retraso de la ovulación. Retraso de la ovulación. Falta de menstruación. Buenísimo. Muy bien. ¿Por qué ocurre hemoconcentración tardía en el puerperio? ¿Se acuerdan? Había una hemodilución temprana y una hemoconcentración tardía. La hemoconcentración tardía básicamente ocurre porque la mujer empieza a filtrar más líquido, hay mayor producción de orina, se pierde líquido, entonces el plasma disminuye y los elementos sólidos de la sangre se concentran un poco más. Y es lo que puede ocurrir entre 3 o 7 días, ¿no? Sí, pierde entonces líquido por orina y por sudoración, los dos mecanismos. Y ocurre en los primeros días esto del puerperio. Sí. Profe, ¿está bien decir porque hay mayor pérdida de volumen plasmático que de células sanguíneas? Sí, está mal. faltaría explicar un poquito por qué. Ajá. Sería por la diuresis. Por la diuresis y la sudoración. Por la claro. ¿Por qué se puede presentar globo vesical en el puerperio? Bueno, ya lo hemos hablado hoy, ¿no? Por lo que es edema e hiperemia a nivel de las paredes de la vejiga, hay hiposensibilidad vesical, ¿sí? La mujer produce mayor cantidad de orina, pero no percibe la sensación de llenado, ¿sí? Todo eso lleva a que tenga globo vesical. ¿Estamos? Bueno, acá explique cómo se controlan los lóqueos, las técnicas y lo que hablamos recién. Ay, yo ya espero que para el parcial número 3 que voy a tomar, ¿no? ¿Sería el tercero? No, es el segundo. Esto desaparezca. Esto desaparezca. Ya en el segundo parcial, en el primero, yo ya bajé puntos por esto. Cuando empiezan a decir aparato reproductor femenino, aparato reproductor masculino, gónada femenina, gónada masculina. Acá dicen toallitas toallas femeninas. Y yo digo, ¿qué tendrán de femenino las toallas? Vean qué términos utilizan, ¿sí? Toalla higiénica se puede poner. Toalla higiénica. Toallitas higiénicas, claro. Muy bien. Bueno, ya estamos con eso. ¿Qué ocurre con la necesidad de respirar normalmente en el puerperio? Bueno, como la de comunicación, tiene que hacer una listita de lo que ocurre, ¿sí? Aumento, bueno, aumenta el gasto cardíaco, hay bradicardia, la tensión arterial tiende a mantenerse normal o puede ocurrir hipertensión, puede aparecer por primera vez acá
lo que es la hipertensión inducida por el embarazo. Cuando es, hay disminución porque en principio hay aumento del gasto cardíaco, después hay disminución del gasto cardíaco porque se elimina plasma a través de orina, ¿no? Posterior, entonces, disminución del gasto cardíaco. ¿Estamos? Acá una lista de lo que ocurre. ¿Qué ocurre con la necesidad de eliminar por vía urinaria en el puerperio? Bueno, lo mismo. ¿Sí? Ocurre, ¿cuánto es? Poliuria, polaquiuria, hiposensibilidad vesical, vaciamiento incompleto de la vejiga, riesgo de infección, ¿no? Estreñimiento. Estreñimiento. Dice urinaria, eso también presten atención porque a veces empiezan estreñimiento, hemorroides, todo, y yo digo urinario. Yo. ¿Eh? El detalle. Claro, siempre vean qué dice la consigna. ¿Por qué puede ocurrir cambio en el color de los loquios durante el puerperio? Bueno, eso ya lo hemos hablado. Básicamente lo que disminuye la presencia de glóbulos rojos y lo que está representando es el proceso de cicatrización que ocurre en la decidua basal, intraútero, ¿no? Por eso le prestamos mucha atención al color de los loquios. Porque si después en el cuarto o quinto día siguen siendo rojos, significa que los vasos adentro todavía están muy abiertos. Algo está pasando que no está ocurriendo el proceso de cicatrización adecuado. Acá está la otra pregunta que dice que se repite. Muy bien. Sí. En el caso me quedó la duda si en 8 horas está bien 2 apósitos completos de loquios. Por la saturación de los apósitos. En la primera hora los loquios van a ser abundantes y en 1 hora va a empapar un apósito, ¿sí? Un apósito. Lo que se espera que la cantidad va disminuyendo con el pasar de las horas. También puede pasar que si la mujer está acostada, cuando se levanta, sienta que pierde gran cantidad de sangre y de hecho moja mucho el apósito. ¿Por qué? Porque durante un tiempo, el tiempo que estuvo acostada, esa sangre quedó retenida dentro de la cavidad uterina. Y cuando tomó la posición parada, erecta, por efecto de la gravedad va a caer al apósito. Entonces la mujer de hecho percibe como que sangra muchísimo, pero es esa situación, ¿no? Cuando cambia de posición. ¿Estamos? Pero bueno, la saturación de 2 a 3 apósitos, de 2 apósitos en 8 horas estaría bien en las primeras horas de puerperio. La gran diferencia que vamos a encontrar para decir estamos con una hemorragia es la presencia de coágulos grandes. Bueno, porque esto también está repetido, yo volví hacia atrás. ¿Por qué ocurre cambio en el color de los loquios en el puerperio? Bueno, ya está. Bien. ¿Por qué ocurre bradicardia fisiológica en el puerperio? ¿Se acuerdan? Por el sistema nervioso. Bien. ¿Los cambios hemodinámicos? Bien, por los cambios hemodinámicos que tienen que ver con un aumento primero del gasto cardíaco y de posterior disminución, y por ¿qué pasó con el sistema nervioso? Actividad. Ajá. Respuesta vagal al aumento de la actividad nerviosa. Bien. Muy bien. Que es algo fisiológico, es normal, ocurre en las primeras horas del puerperio, después se regulariza, ¿no? Bueno, ¿por qué puede ocurrir atonía uterina en el puerperio? Bueno, ya hemos hablado, ¿no? ¿Por qué puede ocurrir? Fíjense, no, creo que no vieron el nombre, pero fíjense la respuesta. Después de las primeras 24 horas del parto, la enfermera debe realizar masajes intermitentes, se percibe que el fondo uterino está muy suave atónico.
¿Está respondiendo a la consigna? No. No. Acá puede ocurrir atonía uterina por 2 puntos. Vejiga llena, ¿sí? Multiparidad, polidramio, macrosomía fetal, embarazo múltiple, ¿sí? Trabajo de parto prolongado o trabajo de parto traumático. O sea, son las causas que llevan a una atonía. ¿Estamos? Sí. ¿Por qué puede ocurrir aumento de la sudoración durante el puerperio? ¿Se acuerdan? Por el mecanismo de acción que hubo en el trabajo de parto. Muy bien. En el trabajo de parto se pusieron en marcha varios mecanismos, hubo un aumento de metabólico y al aumentar el metabolismo hay mayor producción de calor, ¿no? Y mayor producción de elementos de residuo. El calor y los elementos de residuo hay que eliminarlos. Una de las vías principales de eliminación es la piel a través de la sudación. Muy bien. ¿Por qué puede ocurrir dificultad para detectar por laboratorio infecciones en los primeros días del puerperio? Muy bien, la respuesta. Por el desplazamiento hacia la izquierda y la cuantificación de glóbulos blancos. Perfecto. Recuerden que los glóbulos blancos aumentan. Un importante aumento de leucocitos. Y eso va a dificultar, por supuesto, la detección temprana de infecciones a través del laboratorio. Muy bien. ¿Por qué puede ocurrir elevación sérica del sodio sérico en el puerperio? ¿La tienen? Por causa del descenso de hormonas, esteroides y también por las pérdidas de manera relativa. Perfecto. Perfecto. ¿Por qué la puérpera puede presentar sed? Porque en el trabajo de parto no pudo tomar mucho líquido y por el desplazamiento de líquidos hacia el espacio intersticial y la circulación. Y la deshidratación también. Por supuesto. Muy bien, muy bien. ¿Por qué puede ocurrir mala postura posparto? Esa era por el tamaño de los senos. Exactamente. Muy bien. ¿Sí? Recuerden que las mamas están aumentadas de tamaño, van a pesar más, ¿sí? La mujer va a tener la tendencia a reclinarse hacia adelante, eso va a acentuar la curvatura de la espalda, por supuesto va a provocar tensión y dolor en los músculos de la espalda, entonces es algo que suele ocurrir. Lo que hay que tratar de fomentar es una adecuada postura, ¿sí? Tanto cuando esté parada como cuando esté sentada. De hecho, cuando amamanta tiene la tendencia a encorvarse hacia adelante, ¿sí? Hay que favorecer una buena postura porque eso va a llevar al agotamiento de la mujer. Y también, Bueno. o sea, explicarle que cuando le da el pecho al bebé, también que se siente de una manera adecuada. Exactamente, exactamente. Porque va a llevar tiempo y mantener esa posición la va a llevar al agotamiento, la va a cansar. Muy bien. Bueno, eso un poco el repaso del cuestionario. Siempre las mismas recomendaciones. Primero vean bien qué les están preguntando, para no responder cualquier cosa. ¿Sí? Si hacen las actividades, si repasan los cuestionarios, ¿cómo es? Van a estar en adecuadas condiciones de rendir el parcial. Igual, profe, a mí me pasó, yo lo hice esta vez en las dos oportunidades, porque en la primera no alcancé a contestar, me faltó un montón de Estoy tiempo. mirando a ver qué capaz que les programé menos tiempo. ¿Yo qué hice? Una hora. ¿Ves? Claro. Una hora los quería matar directamente. Sí, profe, yo no llegué, al menos no me daba la mano para escribir. Son 40 preguntas. A de mí las me cuales 20 pareció son raro, abiertas. digo. 100. Le tendría que haber dado 2 horas por el tiempo. Claro. Recuerden que siempre digo 5 minutos para las abiertas, 1 minuto para cada cerrada.
Este No examen llegaba, tenía profe. para hacerlo en No 120 minutos. Profe, hay hasta respuestas cerradas que ni alcancé a contestar porque no me llegó Ay, el sí, tiempo. los maté ahí. Bueno, a ver, voy a habilitarlo ese cuestionario. Profe, ¿en el parcial van a ser 2 horas también? Sí. 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 ¿Dónde está el cuestionario? Cuestionario de Porperio. Nos maté con el tiempo. El examen va a ser el 8, dijimos, ¿no? Sí. Bueno, hasta el 7 de mayo lo van a poder ver. Hasta el 7 de junio tiene que cambiar. Junio, bien, muy Bueno, bien. muy bien. Menos mal que están atentas. ¿Y tiempo? Muy bien. Ahí está, ahí lo cambié. Hasta el día 7 lo van a poder ver. Bueno, ¿alguna otra duda? Sí, profe, le quería consultar. Entonces, para el parcial entra unidad 3 y unidad 4 lo que vimos hasta ahora. Hasta Porperio, neonato no entra. O sea, Claro. esta bibliografía, miren, ¿la están Sí. viendo? Unidad 4, parte 1. Y lo que le quería consultar sobre la unidad 3, todo lo que son las distocias de contracción uterina, canal de parto, todo eso también entra. Sí, alteración del trabajo de parto, que es una tarea esta, la tarea optativa esta. O sea, los temas abordados en esta tarea entran. O entran como pregunta abierta o entran como pregunta cerrada, pero entran. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de muerte fetal, sufrimiento fetal, trabajo de parto pretérmino, ruptura prematura de membrana, algo muy importante porque acá nosotros tenemos mucho trabajo cuando nos toca atender a una mujer con ruptura prematura de membrana, porque es una mujer que va a estar en reposo absoluto y va a requerir de mucha ayuda para satisfacer sus necesidades básicas. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿de qué se trata la ruptura prematura de membrana? Disfunción uterina, y acá cuando hablamos de disfunción uterina estamos hablando de contracciones hipertónicas e hipotónicas. ¿Sí? Son dos tipos. Así que bueno, disfunciones uterinas. Prolapso de cordón y lo que es operación cesárea como intervención ante un trabajo de parto con problemas, ¿no? Muy bien, esos temas que son alteraciones es una tarea optativa, ¿no? Por supuesto, optativo en presentación. Lo que yo le digo, háganla porque es para prepararse para el parcial. ¿Está? Yo largo las tareas optativas para que no tengan la situación de presentación, pero la recomendación es hagan las actividades porque el parcial va a ir ahí, digamos. Alguna pregunta abierta sobre esta va a estar o una pregunta cerrada. La garantía es que si hacen las tareas y agarran la bibliografía orientados por las tareas, van a estar bastante orientados para rendir el examen parcial. ¿Está? Sí, profe. Bueno. Ay, mis pelos. ¿Alguna pregunta? El parcial será la misma cantidad de preguntas que el primero, ¿no? Sí, por lo general hago las mismas preguntas. 20 abiertas, 20 cerradas. Ah, bueno. ¿Con el mismo tiempo, no? O... Sí, 120 minutos. Por ahí, si hago menos abierta, reemplazo por preguntas cerradas, ¿no?
pero una pregunta abierta implica 5 preguntas cerradas más. Ese sería el cambio, digamos. Profe, la otra cosa que yo le quería preguntar es sobre los mecanismos de trabajo de parto. Sí. Si nos guiamos más por lo que dice el material o por el resumen ese que usted hizo aparte. Yo creo que estamos diciendo más o menos lo mismo, ¿no? Pero, o sea... Claro, porque por ejemplo, en descenso, lo que es el material dice cabeza fetal desciende de manera que su diámetro biparietal mayor se encuentra en la entrada pélvica. Sí. Y su resumen, el resumen que usted hizo aparte, dice desplazamiento sostenido del feto hacia abajo provocado por la presión de las contracciones uterinas. A eso me refiero. ¿Cuál definición es la que usamos? Las dos encajan muy bien. Cualquiera de las dos. Sí, no hay problema. Ah, bueno, esa duda tenía. Porque como que... Las dos también. Ah, porque como dicen dos cosas por ahí diferentes, yo no sabía cuál de las dos tomar. Es lo mismo, pero... Sí, o sea, la idea es que esa maniobra es provocada por las contracciones, no es algo que naturalmente haga el feto. Básicamente es empujado por las contracciones que lo tratan de ubicar dentro del canal de parto, ¿no? Claro, pues, gracias. Listo. Bueno, cualquier cosa, seguimos comunicados por el WhatsApp, cualquier duda que aparezca, capaz que cuando se ponen a leer aparecen dudas. Y... Yo le pregunté sobre incontinencia urinaria y incontinencia de esfuerzo. ¿Por qué se daba? Hay diversos tipos de incontinencia urinaria. Una de las incontinencias urinarias que ocurre es la de esfuerzo, que principalmente le ocurren a personas que están más allá de o sea, que están en la etapa adulta, final de la etapa de adulto intermedio, ¿sí? Ancianos. O sea, los músculos del periné están debilitados, ¿sí? Igual que los ligamentos que sostienen los órganos del aparato reproductor y urinario de la mujer. Estamos hablando de la mujer acá. Pero ocurre incontinencia en ambos sexos. Y bueno, y la de esfuerzo, concretamente, es la que se presenta cuando la mujer aumenta la presión intraabdominal, ya sea porque hace una fuerza, levanta algo, o porque estornuda, o porque tose, ¿se entiende? Y cuando ocurre pérdida de orina por esas situaciones, habla de incontinencia urinaria de esfuerzo. Y después Nanda habla de otros tipos de incontinencia urinaria, como la funcional, no me acuerdo las otras de memoria, pero hay otros tipos de incontinencia urinaria. Gracias. Profe, yo tenía una consulta por el tema de que cuando usted explicó las necesidades urinarias, de eliminar por las vías urinarias, yo ese día entré tarde a la clase, no alcancé a escuchar cuando explicó esa parte. O sea, vi el PowerPoint y todo, pero no... Ajá. Esa parte ¿Qué no habré la dicho? pude. Explicó o sea, por qué se daba cada cosa, pero yo no... Ese día entré tarde a la clase. Cuando entré ya estaba explicando la de las posturas. La de la postura. A ver, estoy abriendo el Power. Que no me acuerdo ni de qué hablé. Estoy un poco desmemoriada. A ver, eliminación. Espérame un cachito. Hablé del aumento de la cantidad de orina dentro de las 24 horas, eso, que básicamente ocurre aumento en producción de orina porque aumenta el volumen sanguíneo, aumenta el plasma, y básicamente en el porperio aumenta el plasma porque una sexta parte o sea, aumenta el volumen sanguíneo porque una sexta parte del volumen sanguíneo durante el embarazo estaba dentro del útero, ¿se acuerdan? Y como el útero en este momento está pequeño, contraído, toda esa sangre entró al sistema,
O sea que casi 1 litro más de sangre va a tener en el porperio. Que además lo que ocurre es reabsorción de líquido que estaba en intersticios, en los tejidos, se reabsorbe y entran a la circulación, ¿no? ¿Se acuerdan que durante el embarazo había dificultad en el retorno venoso en los miembros inferiores porque el útero genera presión sobre las venas ilíacas? Bueno, hay edemas, todo ese líquido se reabsorbe y entra al sistema. Todo eso hace que aumente el plasma y hace que, exista mayor filtración glomerular y exista mayor producción de orina, ¿sí? O sea que la mujer orina más. ¿Eso? Sí, sí, sí. Bien. Bueno, después hablamos de globo vesical, que es mucho de lo que ya mencionamos, ¿sí? Que básicamente el globo vesical es por la hiposensibilidad vesical que ocurre en el porperio, que la vejiga recibió un trauma producto del paso de la cabeza del feto en la expulsión, que primero comprimió la vejiga y después hizo una descompresión brusca. Eso distendió bruscamente la vejiga y provoca lesiones en las paredes. Y las paredes de la vejiga van a estar edematizadas, inflamadas, ¿sí? Con aumento en la circulación dentro de las paredes de la vejiga, va a estar hiperémica la vejiga. Eso la hace hiposensible. Cuestión que la mujer puede llegar a tener 500 mililitros y no percibir el deseo de orinar. Puede estar con vejiga llena y no siente deseo de orinar, ¿sí? Entonces, por eso la posibilidad de globo vesical. También ocurre que como las paredes de la vejiga están así, edematizadas, la mujer cada vez que va a orinar no vacíe completamente la vejiga. O sea que tenga vaciamiento incompleto de vejiga. Eso se sospecha, como decíamos hoy, cuando yo escucho que está orinando la mujer y escucho que es un chorro corto, un chorro débil, estoy sospechando que no está vaciando la vejiga. Puedo comprobarlo, lo mido. Cuando vaya a orinar le pido que guarde la orina y la mido a la orina. Si está orinando menos de 300 centímetros cúbicos, estoy sospechando que está reteniendo orina en vejiga. Y eso puede ser causa de infecciones. ¿Sí? De eso hablé, de la vejiga. Muchísimas gracias, profe. No sé si hablé otra cosa, creo que hasta ahí. Lo que tengo en la diapositiva es eso. Y estreñimiento, que también hablé, pero tiene que ver con eliminar. Profe. Sí. Con respecto a la corrección del trabajo práctico de alteraciones de la unidad 3, ¿para cuándo podría corregirlo? Yo espero el fin de semana, siempre mi esperanza es el fin de semana. ¿Alteraciones decís? Sí, del que recién vimos, de la unidad 3. ¿Pero qué dudas pueden llegar a tener ahí si está pegado a la bibliografía, digamos? Salvo las etiquetas diagnósticas, ¿no? Que sería lo que se despega de la bibliografía, serían las etiquetas diagnósticas. Cuando se le piden etiquetas, ¿dónde dije yo? Acá, cuando empiezo con respecto a ruptura prematura de membrana, dice, se puede llegar a presentar esta etiqueta diagnóstica, fundamentalmente porque ocurre. Esas pueden generarle alguna duda. ¿Le hicieron el trabajo? ¿Quién hizo el de ruptura prematura de membrana? Hola. Ay, profe, yo no me acuerdo qué hicimos. Ahora lo muestro. ¿Cuál era ¿Cuál era la pregunta? No me acuerdo qué haya hecho. Es este trabajo. Ustedes tenían que elegir 2 alteraciones y completarlas, si lo presentaban, pero de hecho para el parcial tienen que hacerlas todas, ¿no? Sí, profe, sí.
Y hay un tema que es ruptura prematura de membranas, ¿sí? Que yo que les mencioné, que es un tema que para enfermería nos trae bastante actividad, porque estas personas, al tener reposo absoluto por el riesgo de prosidencia de cordón que tienen y por el riesgo de infección, a nosotros nos genera mucha actividad, digamos, porque es una persona que se pone dependiente para satisfacer sus necesidades humanas básicas. Entonces, cuando tenemos una persona con ruptura prematura de membrana que está hospitalizada, aparecen algunas etiquetas diagnósticas. Por ejemplo, déficit de autocuidado, uso del inodoro, ¿no? O sea, ¿qué estoy queriendo decir? La mujer esta, que está con ruptura prematura de membrana, primero no se puede trasladar al baño, pero además no podría adoptar la posición de sentada en inodoro ni posición de cuclilla, porque siempre va a estar el riesgo de la prosidencia del cordón, o sea que el cordón umbilical se deslice entre la cabeza del feto y la cavidad pélvica. Y al descender el feto comprime el cordón, y lo que va a generar hipoxia en el feto, y eso va a generar sufrimiento fetal. Entonces, nosotros tenemos una mujer que para eliminar va a tener que eliminar en cama, ¿no? Esa es la etiqueta diagnóstica, concretamente. Y ocurre por eso, porque tiene indicación de reposo absoluto dado el riesgo de prosidencia de cordón. Y después, la otra etiqueta dice fundamente por qué se puede presentar la siguiente etiqueta. Riesgo de infección ante una ruptura prematura. ¿Qué es la ruptura prematura de membrana? Se dice que es la ruptura de las membranas fetoovulares que ocurre hasta 1 hora antes del inicio del trabajo de parto. Lo que sabemos es que las membranas se rompen, pero lo normal es que ocurra durante el trabajo de parto, ¿sí? Es normal que ocurra en la fase activa del trabajo de parto. Lo que no es normal es que se rompa antes de que inicie el trabajo de parto. Entonces, si nosotros estamos ante una embarazada que no inició su trabajo de parto y rompió membranas, ese es un problema. ¿Sí? Ahí está el problema. ¿Cuáles son los factores de riesgo, digamos, para este cuadro? ¿Sí? El tabaquismo, por ejemplo, es un factor de riesgo. Otro factor de riesgo de ruptura prematura de membrana es cuando es malposición fetal, ¿sí? Intraútero durante el embarazo. Esos son, como algunos tratan de relacionar con cuestiones de nutrición, pero no está científicamente comprobado. Bueno, el tema está que la mujer rompe las membranas antes de tiempo. Y ustedes saben que las membranas fetovulares son 2 membranas que se llaman amnios y corion, y lo que hacen básicamente es proteger al feto de infecciones, además de contener el líquido amniótico, que es el que evita que el feto reciba traumatismo, por ejemplo, y mantenga su temperatura corporal. Bueno, las membranas se rompen y lo que ocurre es que la mujer empieza a perder líquido amniótico. Puede ser que va perdiendo poquita cantidad o mucha cantidad. Lo que va a percibir en la mujer es que se moja la ropa interior, tiene la sensación de que se orinó, ¿sí? Y el líquido amniótico es un líquido de color transparente, medio amarillento, olor a lavandina, ¿sí? Básicamente. Y bueno, lo que hay que vigilar es de dónde proviene ese líquido. Si vemos que sale por vagina, es una ruptura prematura en membrana, ¿no? Y entonces, cuando pasa esto, la indicación es el reposo absoluto, ¿sí? Y estrictas medidas de higiene, ¿sí? De higiene perineal, porque el riesgo es la infección. Se rompió una barrera de defensa del feto, ¿sí? Entonces, el perineo es una zona que es muy favorable para la reproducción de microorganismos, ¿sí?
Principalmente el que con más frecuencia provoca infecciones es la Escherichia coli, ¿sí? Que está como flora habitual en el intestino, que en condiciones favorables se reproduce y provoca infección, y principalmente infecciones de vías urinarias. Y en este caso puede provocar corioamnionitis, ¿sí? Que sería la infección de las membranas coriales, o sea, del amnios y el corio. ¿Estamos? Yo estoy hablando, no sé si me escuchan, si no me escuchan. Sí, Díganme. estamos hablando y anotando. Ah, bien. Bueno, entonces, el riesgo de infección ocurre por eso, digamos, ¿sí? Se rompió una barrera de defensa, el perineo es una zona favorable para el desarrollo de microorganismos, hay riesgo que estos microorganismos invadan la vagina e invadan el cuello e ingresen a la cavidad uterina donde va a estar el feto, ¿no? E infectan las membranas y el feto. Por lo general, ¿cómo es? En un 70%, 75%, no me acuerdo bien el porcentaje, una vez que se rompe las membranas, el 75% de las mujeres a la semana desencadenan el trabajo de parto. ¿Sí? Y por supuesto muchas veces es un trabajo de parto prematuro. ¿Sí? O sea que van a ser un niño prematuro, o sea, antes de las 37 semanas. Muy bien. Y la otra etiqueta diagnóstica es riesgos de estreñimiento. Muy bien. Bueno, básicamente este riesgo de estreñimiento va a estar dado por el reposo absoluto que va a tener la mujer, la posición muy incómoda para el acto defecatorio, porque tendrá que hacerlo en cama. Muchas veces no solo es posición horizontal en cama, sino lo que se hace es tren de Lemburg invertida. No sé si conocen la posición, pero los pies y la cadera tienen que estar más elevados que la cabeza para evitar la procedencia de cordón. ¿Cuándo una mujer con ruptura prematura en membrana se puede levantar y caminar? Cuando comenzó el trabajo de parto y la cabeza del feto se encajó en el canal de parto. Cuando se encaja la cabeza del feto en el canal de parto, perdón, ya no hay posibilidad de que el cordón umbilical discurra por allí. Bueno, más o menos esa, porque después está muy pegado a la bibliografía lo que planteo después. Acá hay otras etiquetas diagnósticas. ¿Quién hizo el de disfunción uterina? Yo lo hice, profe. Bien. Y ahí cuando planteo los de la etiqueta, ¿pudiste fundamentar? ¿Tenés algo ahí? Sí, ¿para qué lo busco? Bien. Así te digo lo que puse. Me anda re lenta la PEDCO, profe. Perdón. ¿Cuál era la etiqueta, profe? O sea, estamos con el tema disfunción uterina y les pregunto acá que ante ese problema que es que puede ocurrir durante el trabajo de parto, ¿no? Puede aparecer una etiqueta que se llama déficit en el volumen de líquido. ¿Sí? Había que fundamentar el... ¿Y por qué podría llegar a ocurrir eso ante esta patología, no? Decime si podés avanzar, si no, hago una breve explicación yo. Si querés, profe, avanzar yo mientras estoy descargando mi trabajo. Bien, bueno, cuando hablamos de disfunción uterina, dije que estábamos hablando de disfunciones hipertónicas y disfunciones hipotónicas, ¿sí? Cuando hablamos de disfunciones hipertónicas, estamos hablando de un trabajo de parto cuyas contracciones uterinas son muy intensas,
o están durando más de 60 segundos, ¿sí? Eso serían un trabajo de parto hipertónico, las contracciones excesivamente intensas y de larga duración. Por supuesto que es una complicación grave para la mujer que está en trabajo de parto y para el feto. Para la mujer porque la sensación de dolor es alta, pero son hipertónicas, pero no son eficientes, o sea, no logran lo que es dilatar el cuello, ¿sí? Acortar y dilatar el cuello. Entonces, estas mujeres están en esa situación, mucho dolor, y en el feto el problema con el que nos encontramos es que al ser las contracciones de una alta intensidad, recuerden que cuando el útero está contraído, la sangre materna nos llega a las lagunas placentarias. Si la sangre materna nos llega a las lagunas placentarias, el feto no está pudiendo tomar nutrientes y oxígeno. Entonces, el feto va a presentar sufrimiento fetal. ¿Sí? ¿Está? Y imagínense esta situación, contracción muy intensa y que duran mucho tiempo. ¿Sí? Entonces, una situación grave. Eso es hipertónico. Las contracciones hipertónicas pueden llevar a lo que se llama un trabajo de parto precipitado. ¿Qué es un trabajo de parto precipitado? Un trabajo de parto que dura menos de 3 horas. ¿Sí? Y uno dirá, pero que bueno, rápido. No, pero tiene muchas complicaciones, digamos, un trabajo de parto precipitado. Por lo general, no da tiempo o lugar a llegar a la institución para ser atendido en adecuadas condiciones. Pero además, como la expulsión es tan brusca, puede haber traumatismos en el feto, ¿no? A nivel craneal, a nivel de clavícula, ¿sí? Por supuesto, desgarros, importante daño en el periné materno. Entonces tiene todas estas consecuencias, lo que se llama un trabajo de parto precipitado. Después tenemos la disfunción hipotónica, que se caracteriza por tener contracciones que no son muy intensas, ¿sí? Tienen baja intensidad y baja duración. Estas contracciones no son efectivas, no provocan dilatación y borramiento, que es importante para que ocurra el parto, ¿sí? No son efectivas y esto hace que se prolongue la primera etapa del trabajo de parto, que es la dilatante, ¿sí? Y estamos hablando de un trabajo de parto prolongado. Esto es, ¿qué es un trabajo de parto prolongado? Aquel que dura más de 24 horas, ¿sí? Con las consecuencias que puede tener maternas, que es el agotamiento materno, ¿no? Así que, bueno, en relación a estas disfunciones uterinas aparecen etiquetas. Una es riesgos de déficit del volumen de líquido. ¿Por qué? Porque al ser un trabajo de parto prolongado, la mujer, imagínense que el metabolismo durante el trabajo de parto, el metabolismo de la mujer está aumentado. Hay mucho gasto calórico, ¿sí? Importante gasto calórico. Entonces, el metabolismo aumentado hace que la mujer sude mucho. Encima, si no recibe aporte de líquido por alguna vía, esto puede llevar a un déficit en el volumen de líquido. O sea, la mujer presenta deshidratación. ¿Sí? Y la otra etiqueta que plantea el punto D dice riesgo de infección. Está muy asociado el riesgo de infección a lo que es el trabajo de parto prolongado, o sea, las contracciones hipotónicas. Cuando se hace valoración del avance del trabajo de parto, se hacen tactos vaginales, ¿sí? Tactos vaginales. Se recomienda no más de 3 tactos vaginales en la evolución de un trabajo de parto normal. Imagínense en una mujer que está con un trabajo de parto prolongado, ¿sí? Está recibiendo varios tactos vaginales. Por supuesto que cada tacto vaginal implica un riesgo de infección, ¿sí? Por eso se plantea esta etiqueta diagnóstica, riesgo de infección, en la mujer que tiene un trabajo de parto prolongado. ¿Hola? Sí, profe.
Sí, profe. Bueno, eso, más o menos. Y con respecto a cesárea, se le pide una etiqueta en relación al momento prequirúrgico y el postquirúrgico. O sea, que no les va a variar con respecto a etiquetas que ustedes han venido viendo en segundo año ante una persona que se va a someter a una cirugía. La cesárea es una cirugía, ¿no? O sea que, por ejemplo, la angustia o el temor es una etiqueta importante, y en el postquirúrgico riesgo de hemorragia o riesgo de infección son dos etiquetas que siempre están presentes en un postoperado, ¿no? Todo lo de la teoría, profe, la teoría rusa y todas esas, ¿nos vas a preguntar? Ah, sí, por supuesto. ¿No? Sí. ¿Vieron que lo hicieron en el cuestionario? Estaba. Sí. O sea, sí, entra. Sí, estaba. Sí, estaba. Bueno. En la medida que se entren con el estudio, seguramente van a surgir dudas, así que me consulta. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta en cuanto a puerperio? Sí. Las mujeres que amamantan retrasan la aparición de la ovulación. Tengo dudas en eso. ¿Y por qué se daba? Las mujeres que amamantan retrasan la menstruación, el inicio de la menstruación, y de hecho las primeras menstruaciones que tiene suelen ser anovulatorias, ¿sí? No están precedidas de una ovulación. ¿Hola? Sí, ¿por qué se daba eso? Bien, bien. Tiene que ver con las hormonas que intervienen en la producción de leche. ¿Qué hormonas intervienen en la producción láctea? Prolactina. Prolactina. La prolactina y la oxitocina, ¿sí? La presencia de altos niveles de prolactina inhiben, ¿sí? La acción de los estrógenos que actúan sobre la parte interna del útero, el endometrio, ¿sí? Favoreciendo el crecimiento uterino. ¿Se acuerdan del endometrio? El crecimiento, el aumento de la irrigación uterina. ¿Se acuerdan lo que ocurre con el ciclo menstrual? ¿Sí? Entonces, al inhibir la acción de estrógenos, el útero no pasa por esos procesos de crecimiento del endometrio y demás, desprendimiento del endometrio, caída del endometrio como menstruación. Por eso se retrasa mucho, se retrasa más la aparición de la primera menstruación. Pero, ojo, se retrasa, no es que la anula completamente, porque los niveles de prolactina van a estar elevados en la medida que se den ciertas condiciones de amamantamiento. Por ejemplo, que la mujer, o sea, ¿cuándo la lactancia materna podría ser un método anticonceptivo? Cuando la mujer amamanta cada 2 horas, ¿sí? No deja pasar más tiempo que 2 horas al niño. Cuando amamanta por lo menos 10 a 15 minutos de cada mama. Cuando están dadas esas condiciones, es que se podría tomar como método anticonceptivo la lactancia materna. Mientras no ocurra eso, siempre va a haber riesgo de ovulación. Hola. Bueno, gracias. Más o menos la diferencia entre una mujer que no amamanta y la que amamanta retrasa, creo que son 7 semanas la aparición de la menstruación y de la ovulación. Bueno. Muy bien. ¿Cortamos?
¿O alguna pregunta más? No, profe, por mí está bien ya. Bueno. Por mí también igual. No tengo Cualquier duda. duda, seguimos por el celular, con el WhatsApp. Mañana tienen clase con Cristian Insunza, ¿sí? Y pasado mañana con Julián Manabela. De todas maneras, voy a entrar al aula cuando vengan estas personas a hablar con ustedes. Bueno, profe. ¿Sí? Bueno, profe, gracias. Bueno, profe, gracias. Chao, profe. Chao, profe, nos vemos. Chao, Nos profe. vemos.